Muy buenas tardes, esta es la audición radial del Partido Obreros y Campesinos del Uruguay, integrante de la Unidad Popular. Hoy es el 26 de abril y se cumple el 30 aniversario de una de las catástrofes mayores que hemos tenido en la humanidad con respecto de la energía nuclear en la central de Chernobyl, el reactor número 4 en el pueblo de Pripyat. Es importante recordar estas cosas porque estas energías que aún hoy se sigue hablando en Uruguay, que pueden ser implementadas en un futuro, sabemos que son altamente peligrosas y tienen demasiados imponderables para ser utilizadas por el ser humano. Recuerdo cuando sucedió esto, el presidente actual, el presidente de ese momento de la Unión Soviética, en aquel momento que era Gorbachev, dijo: la energía nuclear no es para el hombre. Y recuerdo el número uno de la energía nuclear que se llamaba Hans Blix. Ese hombre tergiversa las palabras de Gorbachev y dice: estoy totalmente de acuerdo, hay que terminar con las armas nucleares. Y nada que ver el discurso de uno con el discurso de otro. Y quiero decir que una de las catástrofes, porque hay otra que se la oculta, y es la que sucedió ahora hace unos años atrás, hace unos 4 años más o menos, que fue la de Fukushima. En el 2011, si mal no recuerdo, fue lo que pasó en la central nuclear de Fukushima, que también se la tapa. Y están increíblemente las mafias ahí en esa central, operando a modo de tapar y de utilizar a esa misma gente que quedó desplazada de la zona, esas zonas neutras que quedan por cientos de años que no se pueden habitar, porque ese es el problema de la radiación, y hasta la propia mafia se mete en esas movidas que hacen que esta humanidad esté yendo hacia un camino de destrucción absoluto. Lo digo porque ahora se habla de una tercer planta de Atucha, la tenemos acá, 100 kilómetros, verdadero disparate. Centrales nucleares que, vuelvo a repetir, tienen demasiados imponderables. ¿Qué significa esto? Que ante cualquier situación, cualquier tipo de accidente, los daños son pero tan catastróficos que no dejan pequeñas secuelas, no, dejan zonas devastadas por cientos y miles de años por los componentes a nivel radioactivo que utilizan. Entonces, seguir hablando hoy de centrales nucleares, seguir hablando de estos disparates de la humanidad me parece mentira. Y hoy se cumplen unos 30 años, y recuerden, no sé si ustedes recuerdan eso, que hace cuando se hizo el famoso sarcófago en Chernobyl, se habló que te iba a tener una vida de unos 20 años, cosa que no fue así. Ahora, a 30 años están construyendo algo que supuestamente va a ser una especie de sarcófago, y también ahí mismo van a depositar todos los residuos nucleares que siguen utilizando a nivel hoy de Rusia, y entonces ven que realmente es un problema mayúsculo en la energía nuclear, habiendo tanto tipo de energía que es limpia y sustentable. Luis, arrancar con esto, me presento, Fernando Peña, Luis Rivas, y arrancar en esto, Luis, el tema economía, que es interesante, yo sé que a vos te gusta, te apasiona esto. Entonces, decir nomás el por qué siempre nosotros, que tenemos una total coincidencia en el tema económico, algún matiz, pero evidentemente por algo estamos en el mismo barco, hablamos de que son políticas antipopulares. Entonces, estas políticas antipopulares, que la madre de las políticas es la economía, es la que maneja todas las demás políticas, ¿en qué decimos que son antipopulares? Imagínense, lo más caro que tenemos en nuestro país es el comer, la comida. Bueno, si lo más caro que tenemos en nuestro país es el comer, la comida, quiere decir que las políticas atentan contra el que está más abajo, con el pobre, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros encontramos el gran disparate de este país, que supuestamente nuestra matriz es agrícola-ganadera. Entonces, como en un país agrícola-ganadero, lo más caro que tenemos es la comida. Arranquemos por ahí. Es como si uno hiciera una relación, decir, vivo en el desierto del Sahara, voy a construir una casa, tengo todos los materiales y lo más caro que tengo que pagar es la arena, estando
en un desierto. Bueno, creo que la relación sería una cosa, o la analogía que se podría hacer ante este disparate. Y mucha gente no entiende también que es una forma también de bajando el consumo interno bajamos la inflación, ¿no? Bajando el consumo interno bajamos la inflación. ¿Pero a qué costo? Al costo de una mala alimentación, y los que se mal alimentaban hace un tiempo atrás, hoy directamente no se alimentan. Entonces, cuando hablamos de esas ecuaciones económicas, siempre recordar, porque mucha gente dice, bueno, pero si yo compro, el país no tiene necesidad de importar nada si yo como lechuga. Siempre hay un componente importado porque nuestro país no tiene nada, no tiene maquinaria, no tiene combustible, no tiene nada. Entonces, siempre hay un componente importado, o casi siempre, al menos en las producciones grandes, ¿verdad?, de todo tipo de alimentos. Siempre hay componentes importados. Pero entonces, hacer esta aclaración, porque a veces nos atacan, entonces dicen, pero ¿qué harían ustedes? Bueno, haríamos un cambio absoluto de matriz productiva, pararíamos este disparate de la sojización, de la forestación, que hablamos hace un rato con Luis, y yo le decía que siempre nos queda un punto pendiente en el tema de la forestación, es que cuando nosotros decimos que las plantas de celulosa dan 300 puestos de trabajo, son 300 puestos de trabajo porque el trabajo indirecto, el famoso trabajo indirecto, si la forestación esa fuera colocada a otro tipo de rubro, ya sea llevada a otro lugar tipo chipeo o llámese aserradero o lo que sea que se utilice la madera, también estarían ocupadas esa misma gente. Pero el balance que hacemos nosotros es muy por encima de eso. Hablamos de la alta contaminación que generan, que no pagan un solo mango de impuestos, que han desplazado a familias productoras de alimentos. Por eso hoy tenemos el problema que tenemos a nivel alimenticio. Cada día las cosas de primera necesidad están mucho más caras. Y arrancar un poco con eso, y como la audición es corta, lo que quieras decir algo, Luis, con respecto de esto, te dejo la pista, porque esto se nos va rapidísimo. Bueno, y entendemos como algo verdaderamente criminal, que la variable de ajuste en especial sea el alimento, porque cuando hablamos del índice de precios al consumo, ¿de qué estamos hablando? De un índice de precios a un montón de cosas que de repente no son de la canasta básica, pero resulta que te encontrás que cuando te hablan de índice de precios al consumo y te dicen, aumentó el índice de precios al consumo un 30%, pero te lleva la sorpresa que la alimentación aumentó un 80, un 90, un 100%. Entonces, a nosotros, ¿qué nos importa que los artículos suntuosos, llámese coches de alta gama, motos de agua, que siempre damos el ejemplo, o sea, todas esas cosas que son secundarias a la vida y que tiene acceso muy poca gente, no hayan aumentado? No nos interesa eso, nos interesa la comida, y más en un país agrícola ganadero. Por eso, nuestra política es totalmente contraria a este disparate que estamos viviendo, a este saqueo al pueblo, a este hambreamiento del pueblo, porque escucho el quejarse de todo el mundo, incluso gente que viene de otros lugares y te dicen, qué caro que es comer en este país. Llegan y le llama la atención a gente que viene de latitudes que vos ves, que son países que no tienen nada, que de repente son pedregales, que no tienen la posibilidad de tener, o sea, la tierra es pródiga. Nosotros tenemos un país que no es pequeño, por el contrario, es grandísimo, es un país grandísimo, y podríamos tener una alimentación hiper barata para toda y buena alimentación y de calidad. Hoy tenemos una alimentación mala porque no tenemos acceso, porque la ecuación que le cierra a estos gobiernos antipopulares, y cuando hablo de estos gobiernos digo de blancos, colorados, frentistas e independientes, porque forman todos el mismo bloque y están alineados a estas políticas. Por ejemplo, lo que han logrado es que la carne prácticamente, el pobrerío, y ya hoy no la consumimos, y al no consumirla, ¿qué pasa? ¿Qué se logra? Y bueno, ellos logran tener carne para exportar, que también gracias a estas políticas nos han rechazado varias exportaciones porque han tenido contaminación por plaguicidas y diferentes tipos de sustancias que no las hacen aptas para otros mercados. Sí, acá no hay problema, acá se puede comer porque acá el agua, aunque esté contaminada, sigue siendo potable, la carne, si está contaminada, sigue siendo
comestible como los peces. O sea, acá no tenemos problema nada. Acá evidentemente lo que en otros lugares afecta, al uruguayo no lo afecta. Eso quédense tranquilo porque según los estándares que manejan nuestras autoridades la cosa es facilísima. Luis, ¿cuánto Dale. sí, no, pero tampoco la pavada. Bueno, hablar un poco eso, porque siempre nos olvidamos o nos queda siempre colgado el tema que lo más inhumano que podemos como política llevar adelante es lo que afecta el bolsillo del pobre, porque la alimentación nos toca a todos y un país agrícola, ganadero, no puede darse el lujo de tener gente que esté pasando tan mal. Hoy estuve con amigos que ahora con la merma turística y con los monopolios turísticos, gente que vive del turismo, sienten un rigor muy grande y claro, lo que se hace más difícil es justamente eso, el poder llevar comida a una mesa. Te tiro un poco la pelota. Claro, sin embargo, mucha gente dice que estamos bien. Lo que se ve hoy en el ambiente es una polarización que se está dando un poco en el tema de la idea. Vemos un vasto sector de la población que seguro ha entrado en una preocupación muy grande porque los medios de prensa dicen que el gobierno nunca había llegado a un nivel tan bajo de popularidad. Y como la gente, viste, entre internet, las redes sociales, la televisión, la gente no sale de la calle, opina de la cama. Entonces seguro, ve la televisión y se fija en las redes sociales, ahí con la silla esa que tiene ruedita, se corre de la computadora a la televisión, entonces y ahí después se comunica en las redes sociales y opina. No le conocemos ni la cara a la gente. Es terrible, ¿verdad? Las manifestaciones en el Uruguay son a través de las redes sociales. Impersonales. Entonces se juntan 50.000, uno en cada casa, y están manifestándose. Nunca un gobierno había estado tan cómodo. Debe ser uno de los inventos que más favorecen. Desmovilizó, ¿verdad? Claro, a los gobiernos. Entonces la gente se manifiesta, no se moja, ni tiene que soportar ni el calor ni el frío. Sus movilizaciones son desde la cama, opinan. Y los medios de comunicación incentivan eso. Y la gente cree que está participando. Y no está participando nada. Lo que está haciendo es sacando a la gente del lugar donde tiene que estar para que las cosas cambien. Desde las redes sociales, las cosas no cambian. Es más, se fortifican, se consolidan aún más. Si hay 1 millón de uruguayos protestando contra el gobierno desde las redes sociales, por ejemplo, quejándose de la política económica, lo que hacen es fortalecer aún más la aplicación de la política económica. Ningún gobierno en el mundo, ni los propios norteamericanos, que son los maestros de la injerencia en los países extranjeros, optaron por las redes sociales. Ellos optan por meter el ejército. Te digo algo interesante esto también, que mucha gente no lo capta. Lo digo, vos lo sabés, pero lo digo porque mucha gente no lo capta. Cuando nosotros hablamos acá y hablamos de información, ¿qué información nos llega? La que ellos quieren. Los medios masivos, los grandes, el que mira, que tiene en el altar de su casa el televisor, ya tiene una óptica. O sea, nosotros siempre vamos a estar en la otra óptica. ¿Por qué? Porque la masificación de los medios manejan una información. Sí. Tanto a nivel de Argentina, Uruguay, Brasil, la región está manejada por una óptica. Nosotros vamos a estar siempre en la otra óptica. Por eso no dicen nada, pero ustedes son los renegados, porque decimos lo otro. Encima nos sacaron de la calle. Yo quería llegar a ese elemento, ¿no? Lo malo que resulta en las redes sociales para los reclamos populares. Nos han hecho creer
que es una forma de participar y qué importante es decir lo que uno piensa a través de las redes sociales. Me hicieron creer eso también. Nos sacaron de la calle. Entonces yo decía recién que los ideólogos de la injerencia sobre los países extranjeros no invaden un país a través de las redes sociales. Lo que hacen es, ponen agentes dentro de la propia calle, en el país que quieren cambiar, para ganar la cabeza de la otra gente que vive en ese país, como forma de, desde la calle, desestabilizar al gobierno. Desde la calle cambian la política económica, cambian el gobierno, cambian al presidente. Sin embargo, nos aconsejan a nosotros, desde nuestras casas, opinar a través de las redes sociales. Qué vivos que son. Y cómo nosotros terminamos aceptando eso. Entonces tenemos un país polarizado, no como Venezuela, donde se enfrentan dos corrientes ideológicas, unos que defienden la soberanía y la independencia y otros que quieren entregar la soberanía y la independencia, pero no a través de las redes sociales. En Venezuela el enfrentamiento es en la calle. La derecha, que quiere entregar la soberanía y la independencia, convoca manifestaciones en la calle, como forma de demostrar su poderío. E inmediatamente el gobierno, que defiende la soberanía y la independencia, también se muestra ante la opinión pública en la calle, demostrando su poderío, ¿verdad? Movilización. En el Uruguay han logrado, a través de esta corriente ideológica pro-imperialista, que nace desde el propio Pentágono, polarizar el país desde las redes sociales. Cada uno en su casa. Vos podés caminar por la calle después de las 8 de la noche y no encontrar a nadie, ni un ómnibus siquiera. Pero hay un ambiente muy caldeado de las redes sociales. Los pro gobierno están estudiando, ya se están especializando en poder convencer de que realmente este es el camino. Y los que ya se están dando cuenta están criticando al gobierno. Entonces la polarización se da en ese sentido, muy, muy triste, ¿no? Muy triste. No deja de ser interesante que hay un sector importante de la población que ya no se come esta galletita, ¿verdad? Bueno, parece mentira, pero todavía no hemos logrado romper el cerco y que el pueblo comience a manifestarse en el terreno que realmente cambia el rumbo de las políticas económicas, fundamentalmente. Vos que siempre me viste en las manifestaciones, vos notás que hoy hay una desmovilización total. Hace muchos años que hay una desmovilización. ¿Desde cuándo, más o menos? Bueno, decís que empezó primero, el gobierno, que antes de ser gobierno, comenzó a preparar su gobierno, no es un juego de palabras, comenzó a sacar de la calle a sus propios militantes. Esto comienza a mediados de la década del 90. Con el fin de despolitizarlo. Exacto. Eliminar el poder popular que significaban los comités de base. Los comités de base eran formadores de conciencia. Sí, cultura política. Los comités de base eran los que en definitiva estaban en contacto con los vecinos y desde allí se elevaba el reclamo, las reivindicaciones de los diferentes pueblos y ciudades y barrios, ¿no? El gobierno comenzó a preparar su gobierno antes de ser gobierno, primero cerrando los comités de base. Si vos te fijás hoy en qué está basada la campaña interna electoral del Frente Amplio, todos quieren dos elementos fundamentales. Algo que encontrarlo dentro del Frente Amplio es como encontrar, no sé, ¿cómo es que dicen? Un unicornio o un trébol de 4 hojas, un joven. Mi vida por un joven. Ese es el último libro de... Mi vida por un joven. Sí, Mi vida por un joven. Que encuentre un joven será gratificado con $1.000.000, ¿no? Y ese es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Y después, el otro elemento, un comité de base abierto. ¿Está? Claro, esa es la campaña interna. Entonces, por otro lado te dicen,
nunca estuvimos mejor que hoy. Necesitamos jóvenes y abrir los comités. Yo me pregunto, ¿cómo es posible, si están tan bien, que no haya un joven y que cada día haya menos comités? Se si estuvieran mal, como sería. Sí, los que anduvimos metidos en política se notó eso. Claro. Uy, qué disparate. Fue grande el cambio. Es un elemento interesante porque si vos querés mantener un gobierno, si querés mantener un gobierno que realmente gobierne, defienda los intereses del pueblo, los intereses populares, necesitas indefectiblemente estar rodeado del pueblo. ¿Por qué? Porque defender los intereses populares no es otra cosa que enfrentar el capital. Lo que siempre hemos venido diciendo. ¿Por qué existe la pobreza? Producto de la riqueza. ¿Qué debemos atacar? ¿La pobreza o debemos atacar la riqueza? Debemos atacar la riqueza, que es la que genera la pobreza. El reparto de la torta. Exacto. Entonces, vos necesitas pueblo que te rodee, porque para terminar la pobreza tenés que atacar la riqueza. Entonces, cuando vos atacás la riqueza para detener la riqueza tiene el poder y va a ir sobre tu decisión, ¿verdad? Va a ir por encima tuyo. Te va a atacar, va a querer detenerte. ¿Y quién va a defenderte? El pueblo. Ejemplo, ¿por qué pasa lo que pasa en Venezuela? ¿Por qué el pueblo tiene que marchar en defensa de lo que se ha creado desde el año 1999? Porque justamente se ha tocado al poder económico. ¿Y el poder económico qué ha hecho? Ha llamado a sus aliados norteamericanos y a todos aquellos gobiernos como el nuestro, que hoy mira para un costado, que tímidamente dice, nosotros estamos por la autodeterminación de los pueblos, pero que tiene dirigentes como Almagro, que desde la OEA se encargan de enturbiar las aguas, terrible, de tirar cortinas de humo, ¿verdad? Terrible. Como forma de que la opinión pública se termine confundiendo. Entonces, nunca se sabe para qué lado está este gobierno. Si para defender los intereses de los pueblos que pelean por su autodeterminación, o para el lado de defender los intereses de los Estados Unidos que quiere saquear, como saquear nuestro país, a Venezuela también, ¿verdad? Bueno, entonces yo digo, ¿realmente estamos bien? No, no estamos bien. Y vos sabés una cosa, Gallego, estamos a escasos días de uno de las fechas más emblemáticas del mundo entero, el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, y nada más y nada menos que esa organización social, ¿no? Esa fuerza social organizada, que es la clase obrera, que está organizada en el mundo entero a través de sus herramientas, que son las organizaciones sindicales, en nuestro país, es la que está sosteniendo, lisa y llanamente, está sosteniendo la aplicación de una política económica antipopular, esa que vos estás nombrando. El primer responsable de que en nuestro país se siga aplicando esa política económica antipopular es el PIT-CNT. Es el primer responsable, porque es la organización de los trabajadores, la herramienta que los trabajadores tienen para defender sus intereses. Es la única organización que realmente puede torcer la política económica. Si el PIT-CNT quisiera, no existiría esta política económica. Si el PIT-CNT quisiera o hubiera querido, no tendríamos 2 plantas de celulosa contaminándonos y saqueando. Y una tercera en puerta. Y una tercera en camino. ¿Verdad? Tristísimo. Entonces, a tan poco día de una fecha tan emblemática, no podemos dejar nosotros como partido obrero y campesino de decir que hoy más que nunca la clase obrera debe de discutir, analizar qué camino debe transitar de aquí para adelante, porque estamos atravesando una de las peores crisis, ¿verdad? Ellos le llaman desaceleración económica. Es una crisis machaza. Lindo nombre, elegante. Seguro. Y es el pueblo trabajador el que está pagando la crisis. Está demostrado. Hoy escuchaba al mediodía, una vez más, a los dirigentes del PIT-CNT cómo allanan el camino. Resulta que las cámaras empresariales han solicitado al gobierno que les permita
que los trabajadores trabajen menos días. ¿Qué me decís? Frente a una situación de crisis, ellos no tocan su ganancia, no tocan su dinero del banco. Sí, sí, sí. ¿Qué hacen? Variable de ajuste siempre el mismo. Ahora es el jornal del trabajador. Primero es el salario, ya fue el salario. Ya dijo el doctor Vázquez. Trabajadores uruguayos deben elegir entre el aumento de salario o mantener la fuente de trabajo. El PCNT salió a decir que eran tan responsables que iban a defender la fuente de trabajo. Se comprometieron a inspeccionar las góndolas, a ver si los grandes comerciantes, las grandes superficies aumentan los precios y hacen subir la inflación. Sí, sí. Y ahora están de acuerdo con que un trabajador que trabaja 6 días semanales con un día de descanso puede llegar a trabajar 5 días o 4 días. Y sale a decir el dirigente del PCNT, somos responsables. Es preferible trabajar para poder tener jornal que perder el jornal. Ya no se habla del aumento salarial. Ya nos convencieron que el aumento salarial no es para nosotros. Olvídate. No, nos tenemos que conformar con el jornal que tenemos, sin aumento. Entonces dice, bueno, no solo no le vamos a dar aumento, sino que ahora van a trabajar 4 o 5 días por semana. Y ahí van a venir más inversiones extranjeras. Por supuesto. Y ahí vienen más inversiones. Por supuesto. Entonces a tan pocos días y a tan pocos minutos que termine la audición, porque es una lástima, nosotros mandamos un mensaje de reflexión. Decimos, reflexionen, trabajadores. Tomen conciencia del camino por el cual nos están empujando. Sus propios dirigentes sindicales. Alta traición, ¿no? Por defender al gobierno y su política económica proimperialista, procapitalista, de apertura a las inversiones extranjeras, sin pagar impuestos en zona franca, están sacrificando no solo los aumentos salariales, sino también el jornal liso y llano de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el futuro que nos espera? Como trabajadores organizados. No nos tendremos que poner a analizar cuál es el futuro. Este es el camino por el que nos quieren hacer transitar a nosotros como trabajadores y a nuestras familias. Entonces, este invierno, si le damos luz verde a los empresarios que se han enriquecido y se siguen enriqueciendo con la política económica. Te doy un ejemplo del reparto de la riqueza en este mundo. Escuché este ejemplo tétrico, lo miré el otro día en informe, está muy interesante. 300 personas tienen lo equivalente a 3.000 millones. 300 personas, casi la mitad de la población mundial, en 300 personas. Bueno, la riqueza acumulada. Ese es el mundo. Entonces, bueno, la riqueza acumulada. El problema no es analizar la pobreza, el problema es analizar la riqueza. La riqueza extrema. Bueno, ahí está el tema, ahí está la gran distancia que tenemos nosotros como personas, como ciudadanos, que tenemos un pensamiento que va absolutamente contrario a este disparate. Yo digo, somos radicales por decir nos están entregando. Somos radicales de la vida, radicales del bienestar, radicales del bienestar. Ellos no, ellos son radicales de la esclavitud, de la entrega, la esclavitud, la licuación de los Estados-nación, que es lo que mucha gente no entiende. La gente te dice, pero ¿cómo es el tema? Ellos han licuado los Estados-nación, mandan ellos, no tenemos más país. A ver si la República Oriental del Uruguay, hoy llamala de otro nombre lo mismo. Hoy mandan ellos, están por encima. Si vos llegás a un país y vos tenés una empresa que está por encima de las leyes de ese país, bueno, manda el otro. Hoy no está pasando eso, por un lado. Y las políticas que nos imponen son foráneas, son de afuera, y dicen, ustedes hagan esto, miren que si no, muchachos, no sé, chachás en la cola, ¿será? Porque estoy seguro que vos, si fueras presidente de la República, yo si fuera presidente de la República, capaz que terminamos flotando por ahí, que nos maten, pero seguro estoy que esto no hacemos. No, claro. Esta entrega furibunda de la soberanía, la independencia, el bienestar, el sentido común del poder de tener un país, bueno, no lo hubiéramos hecho, eso está claro. Hoy escuchaba a un dirigente sindical de muchos años, ya atornillado, está envejeciendo en la dirección sindical, haciendo campaña electoral para un candidato del Frente Amplio. Entonces decía, en el micrófono, de la opinión pública,
¿Cómo no voy a defender este gobierno que me dio los consejos de salario? ¿Cómo no voy a defender este gobierno que me asegura 8 horas para el peón rural, que me asegura 8 horas para la empleada doméstica, que tiene el día el peón rural y el día la empleada doméstica, ¿no? Y dicho así, creo que tenemos la obligación de ponernos a analizar si realmente el peón rural trabaja 8 horas y vive dignamente con lo que gana, si ha cambiado realmente la superexplotación sobre los peones rurales, si ha cambiado realmente la superexplotación y el manoseo sobre las empleadas domésticas, si realmente los consejos de salario nos han dado un salario digno, o ha sido todo una estratagema, una estrategia para confundir. Yo creo que estos consejos de salario, que muchos se llenan la boca y la gran mayoría no sabe de qué se trata, que ese es el gran tema. No saben. No sabe de qué se trata. Ha sido el gran negocio de los empresarios. El gran negocio de los empresarios es este consejo de salario, con techo salarial, con cláusulas de salvaguarda, para aquel empresario que este año no pudo colocar de la misma forma que el año anterior sus productos, diga, bueno, no puedo seguir cumpliendo con este convenio salarial porque me bajó la rentabilidad, ¿verdad? Sin embargo, no hay para el trabajador una recuperación real de su salario cuando se lo lleva la inflación, ¿verdad? Entonces yo digo, si no nos tomamos conciencia de que nos han vendido un paquete, porque si hay un fraude es el Frente Amplio, ¿verdad? ¿Y por qué digo un fraude? Porque en 1971 tenía un programa antiimperialista, liberador, de defensa de la soberanía, de la independencia, de reforma agraria, de terminación del secreto bancario, de la nacionalización del comercio exterior, ¿verdad? De la defensa de la industria nacional. Y todo eso lo tiró a la basura, y lo que hizo fue, desde hace 11 años, es seguir gobernando para el capital. Y siguen revoleando las viejas banderas de un programa que ya está bajo tierra, a 3 kilómetros, y hay gente que se lo sigue creyendo, ¿verdad? Por eso digo, este primero de mayo, una vez más van a ver al gobierno en pleno, al ministro de Trabajo, a Blanco, a Colorado Independiente, a los pies ahí en el estrado, mientras los trabajadores hacen el discurso. Y piensen bien, le digo a los trabajadores, ¿no? Ningún presidente, ningún ministro de Trabajo, ningún patrón se va a presentar a un acto el 1 de mayo si sabe que va a ser denunciado por los trabajadores. Ellos ya saben que los trabajadores no lo van a denunciar. Que los trabajadores han sido, los trabajadores organizados, los dirigentes, estos vendidos del PCNT, han sido en los últimos 11 años los que le han allanado el camino para que ellos puedan aplicar esta política económica en defensa del capital financiero internacional. Por eso tenemos el salario que tenemos y las condiciones de trabajo que tenemos. Y como último detalle, ¿por qué nosotros también hacemos hincapié en el capital financiero internacional? No hablamos más, ni siquiera hablamos de oligarquía ni nada, porque ya son lo que podrías considerar los capitalitos, no existen. Claro. Pasaron a ser los capitalitos, no existen, ya hoy no tienen peso. Por eso que también cuando dicen, bueno, pero pensá en la gente de acá que maneja tanto dinero, no existen. Hoy es el capital financiero internacional, la gran banca, las grandes bancas, que por eso, a ver si lo podemos hablar después en otra ocasión, lo de los paraísos fiscales, que para mí es una gran vendetta en todo esto. Por supuesto. Nos vamos a despedir, dejamos un saludo, un abrazo fraterno al conjunto de la clase trabajadora. Y como mensaje solicitamos que se tome conciencia del camino que estamos transitando y que se tome conciencia el poder que tenemos en nuestras manos, ¿no? Los trabajadores. Si nos organizamos, somos los únicos que podemos cambiar el rumbo de la política económica. Nos vamos a encontrar el martes a las 7 de la tarde, agradecemos a la radio los minutos que nos dio de regalo. Y bueno, esta fue la audición del Partido Obrero y Campesino del Uruguay, integrante de la Unidad Popular.